Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo día de información, de criterio, de opinión, de cifras, de datos. Hoy empezamos Red Democrática, edición Costa Rica al espejo. Vamos a estar analizando sectores de la economía, sectores sociales, el país en sus diferentes apartados. A pesar de que somos un solo territorio y una sola nacionalidad. Tenemos diferentes perspectivas, diferentes problemáticas. Depende en donde usted vaya a buscar información. Es diferente el sur-sur a San José Centro o a distritos, por ejemplo, que están relativamente cerca o a la par, como Escazú y Alajuelita, o sectores económicos como el turismo hotelero del pesquero y en sí, muchas realidades en Costa Rica y a partir de hoy vamos a estarlas comentando un sector a la vez para dedicarle tiempo y poner en perspectiva cómo estamos para que todos tengamos criterio e información a la hora de elegir próximas autoridades y por supuesto para cuando tengamos que conversar con amigos, con compañeros en el trabajo, tener mayor criterio y decir yo tengo información de primera mano que nos dieron en Red Democrática. El día de hoy tenemos a don Víctor Borge de Borge Asociados, que estará acompañándonos para poder establecer realidades de cómo está el sector pesquero. Vamos a empezar con el sector pesquero y esperamos que toda la información que se dé nos dé una realidad de lo que están sufriendo hermanos costarricenses en este momento, hoy, mientras usted está escuchando en el teléfono, en la computadora, en algún dispositivo móvil. Hay gente que está en lanchas, en pangas, en barquitos pequeños, tratando de llevar sustento a sus hogares, pero con realidades sociales y económicas muy particulares. Vamos a empezar de una vez y sin mayor demora con don Víctor. Saludos, Víctor, bienvenido. Querido Jonathan, un gran gusto de saludarte. Te voy a tutear porque ya Adelante. los años ya creo que nos permiten eso. Claro que sí. Em, y muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, para conversar un poco sobre esto, ¿no? No solo sobre el estudio que te quiero comentar y que te había compartido hace unos días en torno a la percepción que tienen los costarricenses sobre el sector pesquero, sino como bien dijiste, hablar un poco más allá, ¿verdad? Y que la gente pueda ir haciéndose un mapa de dónde está Costa Rica, de cara al futuro y de cara al futuro inmediato en el que estamos entrando, que es el del proceso electoral presidencial y para diputados, ¿verdad? En donde todas estas temáticas tienen que irse vinculando, tienen que irse articulando y poniéndose en la agenda para preguntarle a las candidaturas cuáles son sus propuestas, y no solo a las candidaturas presidenciales. Creo que algo relevante que se ha venido posicionando en este y que se va a posicionar en este proceso es la importancia del del Congreso en el proceso de toma de decisiones y el diseño de política pública en el país, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Víctor. Y a veces la gente piensa que solo los diputados de Punta Arenas, Guanacaste y Limón tienen que tener interés en estos temas y no. Cuando uno entra al Congreso son 57 diputados nacionales y todos tienen que tener igual interés en lo que pasa en el sector pesquero, en lo que pasa en el barrio aquí en el puro centro de San José. Sin distingo de la zona geográfica, el diputado tiene que estar enterado y opinar y tener criterio de todo. Y eso es lo bueno de estos programas porque le vamos a dar herramientas a la gente, a la audiencia, para que, como vos decís, le pregunte a los candidatos qué piensa y más de qué piensa, cómo va a resolver los grandes problemas. Y eso es algo muy particular porque estamos contra el tiempo y quisiera, contra el tiempo hacia las elecciones, quedan menos de 6 meses. Y Víctor, quisiera empezar por una pregunta muy reflexiva. ¿Costa Rica, en el buen entender del término, sin ser despectivo, menosprecia al sector pesquero, no le toma importancia, creen que es algo de otra realidad que no les afecta? En términos generales, ¿cómo ve la sociedad costarricense al sector pesquero? Es interesante esa pregunta, Jonathan, porque
A ver, en términos de pregunta, qué opinión tienen sobre el sector pesquero nacional, el 60% de la gente tiene opinión positiva sobre el sector pesquero nacional. Sin embargo, eh, cuando uno como investigador comienza a profundizar, y no desde la perspectiva de una encuesta nacional, digámoslo así, de opinión pública como esta, en donde le preguntamos a la gente una generalidad tan amplia como qué opinión tiene del sector pesquero, sino cuando uno comienza a revisar estadísticas nacionales y a revisar datos más específicos e incluso, como en nuestro caso, a participar en diagnósticos socioeconómicos vinculados directamente con las costas, con el sector pesquero y como bien dijiste ahora, el sector turístico también, ¿verdad? Eh, que están vinculados directamente. Entonces, eh, desde el punto de vista de la gente, de la percepción de la gente, lo que vemos es eso, que hay 6 de cada 10 costarricenses tiene una opinión positiva del sector pesquero nacional. Sin embargo, tenemos curiosamente un 19% de la gente, o sea, casi 1 de cada 5 costarricenses que dicen que tienen una opinión regular o negativa. Y hay otro más o menos 1 de cada 5 en esas proporciones, ¿verdad? Que, que no ha escuchado, no se ha puesto a poner atención en torno al sector pesquero nacional, entonces no se han Criterio. construido una percepción al respecto, una interpretación, y eso de alguna manera debería llevar a reflexión, porque en términos de, si lo vemos en términos de importancia territorial, Costa Rica tiene solo 51.000 kilómetros cuadrados y tiene casi 600.000 kilómetros cuadrados de mar territorial aprovechable, Ujú. ¿verdad? O sea, estamos hablando de que el territorio físico donde vivimos los costarricenses es solamente un 10% del, del, del territorio, digamos, total que le corresponde a Costa Rica en el planeta Tierra. Eh, y de esos, un 70% están en la costa pacífica del país. Ujú. Eh, entonces, ya eso de por sí nos viene a decir el nivel de importancia que tienen los mares para Costa Rica, para la población costarricense y para la sostenibilidad del, de la población, ¿verdad? Entonces eso es importante pues, tomarlo en cuenta, dimensionarlo. Además, hay otra cosa importante y es que efectivamente hemos sido líderes en materia medioambiental, ¿verdad? Hemos sido no solo líderes, sino pioneros en el tema de protección ambiental. Este año estuvo la Cumbre de los Océanos, en donde Costa Sí, Rica co- copatrocinó o fue uno de los líderes de la gestión de esta Cumbre de los Océanos, ¿verdad? Lo cual demuestra nuevamente el liderazgo que tiene el país en materia medioambiental. Sin embargo, sí tenemos una gran debilidad y es que desde el concepto de sostenibilidad, al país todavía le falta muchísimo camino por recorrer en torno al desarrollo de políticas públicas que permitan a las poblaciones de las costas aprovechar de manera eficiente y sustentable el recurso marino costero, ¿verdad? Una de las grandes, por ejemplo, en Costa Rica hay eh, seis, seis regiones donde, 6 regiones o territorios en donde se atracan la mayor parte de las embarcaciones productivas del país. Costa Rica tiene
registradas según Incopesca más o menos 2.000, digamos, números más, números menos, más o menos 2.000 embarcaciones, de las cuales eh, aproximadamente un 20%, más o menos 300 embarcaciones, se dedican a lo que se llama, son embarcaciones que se les llaman de mediana y avanzada, en términos de tamaño, o sea, eso tiene que ver con el tamaño de la embarcación, y son embarcaciones que requieren aproximadamente eh, 3,5, 4 personas de tripulación, o Tripulación. sea, entre el capitán y los marineros que van montados. Entonces, en este caso, si multiplicas eh, esa cantidad de marineros o de personas por cada embarcación, estás hablando de más o menos 1.000 empleos directos, ¿verdad? Ujú. En estas 6 regiones. Las 6 regiones son Coajiniquil, Guajiniquil, Guanacaste. El Coco, Ajá. Quepos, Golfito, Punta Arenas y Limón. Lo que pasa es que Limón tiene una participación relativamente baja en lo que se llama la pesca de mediana y avanzada. La pesca de mediana y avanzada eh, básicamente se ha venido especializando en el aprovechamiento de lo que se llaman grandes pelajes, donde ahí está el atún, Ujú. el atún, el pez vela, el dorado. Les estoy haciendo la boca agua, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Va todo el mundo directo para el mercado. sí, 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 sí. Sin embargo, claro, el gran reto es hacerle entender a los encargados del diseño de la legislación y luego de la política pública, que es la acción que articula esa legislación el, con la facilitación de Con los insumos para que el sector productivo genere riqueza. Em, Estamos con Víctor Borge. ¿Me escuchas, Víctor? Víctor está de manera remota gracias a la tecnología y pues entenderán amigos oyentes y quienes nos ven en redes sociales que a veces hay cortes en la señal. Estamos retomando ya con Víctor que nos está haciendo un balance inicial de cómo es el tema de del sector pesquero de manera integral, no solo dimensionando el tamaño de la oficina que ellos tienen, que es muchas veces más grande que el territorio nacional, sino cuántas personas están en esos barcos a diario surcando los mares, que son entre 1.000 y 1.500 personas, multiplicados por 3, 4 que son en familia. Estamos hablando de una cantidad de personas no menor, no poca cosa, y que merecen soluciones y resguardos. Nos está hablando Víctor sobre el tema de la generación de política pública en función de lo que ellos necesitan. Víctor, ¿me escuchás? sí, aquí estoy, sí, 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 disculpa, No, no, se cortó tranquilo. un poco. Sí, entonces, como bien decías, es la necesidad de la articulación de una política pública que no solo venga efectivamente a proteger el recurso marino, sino, porque es clave Víctor, ujú. sino también que, sí, Sí, es que se te ¿me corta, escuchas? tienes entrecortes. Sí, ahora, Ahora sí, ok. No solo es la política pública que venga a proteger el recurso marino costero, sino que también debe generarse política pública que permita darle las herramientas y facilidades a las familias y a los seres humanos que dependen de esa actividad. O sea, muchas de estas personas que dependen de la actividad pesquera no saben hacer otra cosa. así es. No, entonces lo que hay que hacer es especializarlos, es darles las herramientas técnicas, tecnológicas, Para que salgan adelante. para que efectivamente exploten de manera los recursos que la madre tierra
y que Dios nos ha dado para aprovechar, ¿verdad? Víctor, Sí, señor. disculpa que te interrumpa. De lo que estás diciendo, me parece que es fundamental una pregunta. Los que hacen política pública, los que implementan política pública y los que tienen una percepción del sector pesquero, ¿es afín con la realidad del sector pesquero? Uno tendería a pensar que hay poca reglas, Pocas que, Víctor. poca relación, o sea, que hay Ujú. una poca comprensión de la realidad del sector pesquero, porque efectivamente la orientación de protección al medio ambiente de Costa Rica ha sido tan fuerte, años, digámoslo así, más o menos, que, que eso de alguna manera ha ensombrecido o ha puesto bajo una sombra de la población Ujú. que depende de la pesca en Costa Rica. Ve que incluso se prohibió la pesca de arrastre Sí, que en 2014, que se trajo abajo una de las industrias de las que dependía de manera muy importante las comunidades costeras, como el camarón, ¿verdad? Entonces en Costa Rica hay una prohibición para la extracción de camarón a través de la pesca de de arrastre. estas artes de pesca que le llaman, así se le llama, a la que es la pesca de arrastre, por un asunto que desde el punto de vista de sostenibilidad tiene sentido, o sea, la pesca de arrastre como se acostumbraba en Costa Rica y como se acostumbra en otras latitudes, tiene un gran riesgo para otras especies, y especialmente tiburón, tortuga, ¿verdad? La pesca de pelágicos, que captura también tiburón entre sus productos marinos, tiene también esos grandes retos, ¿verdad? O sea, el gran reto del sector pesquero también es eh, lograr realizar una captura lo más eficiente y sostenible posible, de manera que se reduzcan las capturas de especies en peligro, Claro. ¿verdad? O especies prohibidas. Y ahí es donde efectivamente, como bien decís, los que están a cargo de la política pública posiblemente se han quedado cortos en la tarea de entender a profundidad las conexiones o las redes de las redes sociales, económicas y ambientales y cómo se dan las interconexiones entre ellos para generar una política pública que no solo proteja la riqueza marino-costera, sino que también le dé sustento económico, o sea, que estas familias a llevar el pan, porque ahí es donde entra entonces otro factor importante, Jonathan, y que creo que lo hemos hablado, y es la penetración del crimen organizado, Exacto. especialmente el narcotráfico y la trata de personas en las zonas costeras, ¿verdad? Ha habido una gran tesis desde siempre y es que entonces los que se dediquen a la pesca y que ya no pueden, que se dediquen al turismo. Bueno, pero es que resulta que el turismo en Costa Rica es estacional, ¿verdad? Entonces, cuando estás en temporada baja del turismo, a dónde metemos a esta gente, ¿verdad? Ujú. ¿Qué los ponemos a hacer? No existen esos puentes. Ahí es donde la política pública se nos está quedando corta porque estamos quedándonos cortos en la visión. Entonces, hay que, con la ayuda del Incopesca, que ha sido clave, o sea, eso es importantísimo decirlo. El Incopesca en Costa Rica ha sido un actor clave para la protección, digámoslo así, de de estos seres humanos, porque además de eso, es al sector pesquero le hemos dado cara a pescado, pero no le hemos puesto la cara de humano, ¿verdad? Es que, Eh, perdón, otra vez que interrumpa el análisis que estás haciendo, pero me parece que eso es vital.
Y no solo es vital lo que acabas de decir, que no tiene rostro humano, sino que a la hora de dimensionar los problemas, se dimensionan los problemas del sector pesquero, puesto los zapatos en una oficina en el Valle Central y no puesto los zapatos en la realidad de la comunidad, en el sector económico y en la penetración, como lo estás bien diciendo, del crimen organizado, que a la hora de establecer en el orden correcto los problemas del sector pesquero, habría que ver si la penetración del crimen organizado no está en el top 3 por lo menos, de los problemas que ellos tienen. Mira, cuando hemos preguntado, hemos trabajado con un grupo de politólogos de la Universidad de Arizona a lo largo de los últimos años y de la Universidad de Notre Dame sobre diferentes temas, entre ellos lo que se llama la gobernanza criminal. ¿Qué Ujú, quiere decir la gobernanza criminal? En sencillo es el crimen organizado supliendo las necesidades mínimas y más allá de las comunidades. Entonces ves al jefe de una banda de narcomenudeo que resulta que tiene tal nivel de ingresos que tiene la capacidad de becar a los muchachos y muchachas para que terminen los estudios a cambio de protección, por ejemplo, de que la comunidad no lo vendan, ¿verdad? ujú, Cuando hemos hecho la pregunta a la gente en estas comunidades de si en sus comunidades perciben que hay algún nivel, lo hemos hecho gradualmente, pero digamos, algún nivel de penetración o de presencia del crimen organizado, lo que hemos identificado es que en más o menos un 30% de las personas en esas poblaciones costeras nos dicen que ya hay actividad del crimen organizado en sus comunidades. Entonces, claro, es un reto fuertísimo el que tiene la política pública y el aparato estatal para crear los puentes. Y es que hemos también diseñado un aparato estatal que lo que ha venido de alguna manera es a generar una suerte de clientelismo y de dependencia profunda de parte de estas familias en pobreza o en pobreza extrema, ¿verdad? ujú, Eh, hacia los programas de asistencia. O sea, se volvió, el sector pesquero se volvió, fuera de temporada, se volvió dependiente del asistencialismo estatal, eh, porque no hay nada más que hacer fuera de temporada. Y nuevamente, volviendo al tema del tamaño del mar territorial costarricense y del mar costarricense, de los mares costarricenses, especialmente el Pacífico, las capacidades que tienen las embarcaciones costarricenses no le permiten ir muy adentro ujú. en el mar a capturar especies que sí están capturando otras embarcaciones que lo hacen de manera ilegal y de manera ilegal, ¿verdad? Y las embarcaciones del exterior que capturan en mares costarricenses, en algunos casos, según tengo entendido de parte del Incopesca, desembarcan en Costa Rica y pagan un impuesto por el desembarco de los productos en Costa Rica que se procesan aquí también, pero las grandes industrias pesqueras mundiales procesan en el mar, Jonathan. O sea, son barcos gigantes que tienen además de eso subflotas, o sea, barcos de mediana y de avanzada y de pequeña, que entran al mar, sacan el producto, lo llevan al barco, que es una industria procesadora, y ya prácticamente todo llega a puerto casi que Enlatado. empacado, ¿verdad? Ujú, Casi, nada más eso les falta, ¿verdad? Casi listo. Eso Costa Rica no lo tiene, ese nivel de tecnificación no lo tenemos. Y además de eso resulta que muchos de los productos marítimos, porque así le llaman en el sector, de los productos que obtiene el sector pesquero, especialmente le llaman de palangre, porque es el arte que usan para capturar, em, son peces que también son migrantes, o sea, se mueven en lo que le llaman ellos
déjame ver cómo era que se llamaba, si lo recuerdo bien. Em, Tipo de corriente es. no, se llama, tiene un nombre la región, tiene un nombre la región que viene desde México, desde el Ujú. norte de México hasta el sur de Ecuador. Es una zona pesquera de muchísima riqueza y diversidad, en donde ahí tenés lo que le llaman a ellos peces transfronterizos, o sea, son peces que viajan desde México hasta Ecuador, pasan por Costa Rica, por Honduras, por Guatemala. Entonces las embarcaciones centroamericanas deben, entre comillas, luchar por la captura de esa, de esos productos marinos, ¿verdad? Se llama Gran Ecosistema del Pacífico Oriental Tropical. Y como te puedes imaginar, es gigante, Es ¿verdad? Entonces enorme. sí, 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 el gran reto de todos los países que hay programas específicos relacionados eh, para, de alguna manera, ordenar el proceso de administración de ese recurso marítimo en América Latina, en donde claramente Ecuador es uno de los más eficientes, o sea, la flota pesquera ecuatoriana es una de las más grandes y de las más eficientes. Y ahí es donde Costa Rica tiene que entrar a luchar. Si algo hemos sido nosotros buenos, he sido en innovar, ¿verdad? Así como innovamos en materia medioambiental, debemos innovar en sostenibilidad, de manera que el país pueda ayudarle a la gente a llevar el pan a la mesa. Porque de lo contrario, volviendo al tema y que es otro tema que se nos mete de manera transversal, ¿verdad? Que es la seguridad, no, y no solo como concepto de seguridad ciudadana contra el crimen organizado, sino de seguridad alimentaria, ¿verdad? O Ujú. sea, y eso es uno de los grandes retos. El sector pesquero produce un aporte importante en la seguridad alimentaria de la población a nivel nacional y especialmente de la población del Valle Central, ¿verdad? Víctor, Y, cuando hablamos de problemáticas directas y también transversales del sector pesquero, de la población que se dedica a este arte pesquero y sus familias, cuando hablamos de los problemas que son de ellos, ¿cuáles son los tres más importantes que has mapeado? Y cuando hablamos de lo transversal, seguridad, educación, vivienda, empleo, salud, ¿cuáles son los más importantes transversalmente hablando y los más importantes directamente hablando? empleo, estabilidad económica, especialmente. Ese es el más pesado de todos. Ese es el más pesado de todos, estabilidad económica, empleo. Luego tenés necesariamente el costo de vida, ¿verdad? En el caso del sector, el costo de los insumos tiene una particularidad y no solo eso, o sea, lo que te decía de los encadenamientos. Cuando cuando el marino y la flota llega a puerto, ahí se desencadenan una serie de actividades relacionadas directa e indirectamente con toda la actividad, ¿verdad? Tanto en el antes de que salgan las embarcaciones, como en el post. Una embarcación de este tamaño puede estar hasta 3 meses en alta mar, Ujú, ¿verdad? Y antes de eso, tienen que comprar en puerto a la señora que hace almuerzos, tienen que comprar en la pulpería o en el mini super, tienen que comprar en las ferreterías una serie de insumos, eh, tienen que darle mantenimiento a los barcos. Además de eso, y naturalmente para el Estado tienen que pagar las licencias, ¿verdad? Para la extracción. Y luego de eso, ya cuando regresan con la captura, el tema de procesamiento en tierra comienza a desencadenar empleos que, por ejemplo, en el caso de Camarón en aquel momento, eh, vino a traerse abajo empleos relacionados especialmente con actividades muy femeninas, como era la pela de camarón, ¿verdad? La ujú. preparación del camarón. Y esas eran actividades que estaban muy dominadas por manos femeninas. Y existe siempre la gran tentación de decir es que hay que darle mayor participación en todos los sectores a la mujer, lo cual yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero
también hay que entender que hay actividades productivas que pueden presentar riesgos. Entonces Claro. hay que diseñar una política pública que permita aprovechar todas las etapas productivas de una actividad económica, ¿verdad? Víctor, Sí, el ecosistema directo al sector pesquero, llámese todas estas encadenamientos directos en el tránsito del producto una vez que se pesca y toca tierra hasta la mesa de los costarricenses. Hay una que me parece importante rescatar ahora que lo están mencionando, y es que en años pasados, me tocó conversar con una señora que llevaba 30 y tantos años, 40 años, en una empresa de procesamiento de productos del mar, y decía, yo soy la que más tiempo tiene de trabajar acá. Yo me imaginaba un salario importante, competitivo, no solo por la experiencia, sino por la antigüedad. Y se me ocurrió preguntarle, si no la molestia, ¿cuánto gana usted? Me dice, yo soy la que más gano, soy la que más tengo tiempo de trabajar acá. Gano 450.000 colones. Yo casi me voy de espalda porque, a ver, uno entiende también que tiene, todo el sector productivo tiene sus costos, tiene su métrica de pago y remuneración, pero para 30, 35 años, si ella es la que más gana, ¿cuánto están ganando los menos? ¿Y cuál es la tentación o el efecto que el sistema productivo, el sistema gubernamental, el sistema tradicional y legal, legal, le está dando para evitar que se vayan a ser víctimas del crimen organizado y, como vos lo decías, la gobernanza criminal? Me parece que es un elemento importante porque no solo el problema es del que está pescando un mar, sino es de todo el ecosistema que en estas provincias, Punta Arenas, Guanacaste, Limón, no se les es valorado en función de lo que se está produciendo, me parece. sí, 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 de hecho, parte de lo que hemos visto cuando hemos hecho otros estudios no necesariamente vinculados con, con pesca, es que efectivamente, y no lo digo yo tampoco, el mismo INEC lo tiene, las costas, especialmente las costas, es donde el ingreso promedio es más bajo y en donde hay una mayor concentración, lamentablemente, de hogares y de personas por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad? O muy cerca de la línea de pobreza. Ahí es donde entran esos juegos económicos, ¿verdad? Ujú. Que pueden ser muy conchos con la gente, porque por un mero decreto, un mero ajuste en el reglamento, podés mover la línea de pobreza hacia abajo o hacia arriba, y entonces así puedes hacer el juego de sacar de la pobreza a miles de familias, y con con esa misma firma, puedes meter en la línea de pobreza una proporción igual o mayor, ¿verdad? Sí. Ese es el gran tema. Em, Me preguntabas un poco el tema de los ingresos, Mm. de por dónde andan los ingresos. Sí. Cuando hemos medido en esas zonas, el el ingreso de las personas que viven, especialmente en estos puertos, digamos, en estas zonas productivas, o con esta con estas actividades económicas, o donde se concentran estas actividades económicas, no es mayor, como bien te diste cuenta, a los 400.000 colones, ¿verdad? Y son hogares que tienen en promedio 5 personas. O sea, están por encima, son hogares que están por encima del promedio nacional. O sea, Ujú. son hogares con mayor cantidad de miembros, ¿verdad? Por hogar. Em, Tenés un grupo importante de los hogares que están por debajo de los 200.000 colones, según estudios que nosotros hemos hecho, ¿verdad? O sea, Sí. no basándonos en datos de la Encuesta Nacional de Empleos o de la Encuesta Nacional de Hogares. Em, Porque primero las encuestas nacionales de hogares no te permiten
llegar hasta ese nivel de desagregación, ¿verdad? Esos datos solo te permiten obtener información a nivel regional. Em, el 35% más o menos de la gente tiene ingresos menores a los 200.000 colones, ¿verdad? Y creo que la línea de pobreza andaba por el orden de 150.000, ¿verdad? Más o menos, sí. Pero dependiendo de la Entonces, cantidad de personas en el hogar. exacto, entonces saca cuentas, ¿verdad? El nivel de vulnerabilidad que tienen las personas que viven en estas comunidades, ¿verdad? Sabiendo que el 60% de la gente tiene ingresos menores a los 600.000 colones, a los 500.000 colones, ¿verdad? O a los 400.000. Yo en algún momento, cuando me preguntaban a mí por qué en las costas la penetración de telefonía fija había bajado tan rápidamente luego de la apertura de las telecomunicaciones. Y es que antes, para estar comunicados, tenías que pagar la línea fija, ¿verdad? Y eso representaba un egreso de 10, $12, ¿verdad? Eh, Cuando entra la telefonía prepago celular, eso le permite a los hogares de estas zonas quitar ese gasto, que es un gasto que posiblemente para algunos de estos hogares implicaba la comida de una semana, ¿verdad? La bolsa de arroz o la bolsa de arroz y frijoles, es el gallo Claro. pinto de la semana. Y entonces ahí es donde uno va entendiendo las necesidades y las vulnerabilidades de estas zonas. Entonces, si además de eso tendes a restringir legalmente la capacidad que tienen para realizar las actividades económicas y que saben hacer, ¿verdad? Y no les ayudas a profesionalizarlas y hacerlas más eficientes y con un menor nivel de impacto para el entorno ambiental, los estás condenando a la pobreza y los estás condenando a que se vuelquen al lado oscuro de la fuerza, ¿verdad? Que se vayan Víctor, a... Sí, ahí estabas diciendo algo importante que es el tema de la profesionalización de las actividades. Está mucho Incopesca y otras instituciones públicas, algún tipo de capital privado que podría incidir de manera altruista también de cierta forma. Pero vámonos a desagregar la parte profesional de este sector, más que todo en el académico. Estamos hablando de qué tipo de logro de estudio tiene esta población. no supera la secundaria, no superan el noveno año. Al que le va El, bien, llega a noveno. el 30%, el 30 y casi el 40%, 35%, no llegan hasta primaria completa, Ujú. ¿verdad? Y un 50% tiene algún grado de escolaridad universitaria, ¿verdad? Y escolaridad secundaria, Secundaria. perdón. Solo un 10% aproximadamente tiene estudios universitarios. Estamos hablando Entonces, entonces que la edad en la que se empiezan a incluir dentro del sistema laboral pesquero es muy baja. sí, correcto, correcto. O sea, además, y ahí es donde entra otro factor que me decía un biólogo de una organización no gubernamental, de una organización de sociedad civil, eh, y es que la pesca está inmersa en sus culturas, en su ADN. O sea, la actividad para mucha de esta gente que es nativa de estas zonas y está en su ADN. O sea, esa gente nace, crece y muere en el mar. Ujú, Y entonces, si les quitas la posibilidad o les restringís la posibilidad de acceder al mar como medio de vida y de generación de riqueza, no tienen nada más que hacer. Porque la misma política pública eh, que viene, y ahí es algo importante, es que la política pública viene desde el Valle Central.
a Exacto. pesar de que el Incopesca está en Punta Arenas, las directrices vienen desde el Valle Central, ¿verdad? Directrices de Y, todo tipo, porque educación es generalizada, hecho desde aquí. Salud igual, IMAS igual, todo es centralizada la decisión inicial desde el Valle Central. Y como decíamos, y como estás diciendo ahorita, hay un desarraigo de la realidad de este sector, que al final de cuentas es su modo de vivir y lo que ocupa es asistencia para mejorar, si es del caso, la forma en que se pesca sin dejar de pescar. sí, 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 correcto, correcto, porque digamos, incluso hay algo importante y es que la misma gente en la calle cree que la pesca por ejemplo, de estos grandes que son digamos, los grandes productos, que es vela, pez vela, dorado, tiburón, atún, casi el 50% de la gente eh, cree que eso no beneficia al país. Entonces ahí hay de alguna manera, una invisibilización del impacto que tiene el sector pesquero nacional nuevamente, como decía al principio, en la seguridad alimentaria de casi el 60% de la población, em, y de la seguridad ciudadana, de la seguridad económica, de la seguridad ambiental que esta gente que vive en las costas tiene, porque además de eso, la política pública se vuelve tan restrictiva en el país Policial. que y ahí era algo que lo acabas de decir y es algo clave, se vuelve muy restrictiva, ¿verdad? Ujú. Criminaliza la actividad pesquera. La legislación ha venido de alguna manera criminalizando la actividad pesquera Sí. porque prohíbe la extracción de algunos de los productos del mar, pero el tipo de actividad pesquera muchas veces, por la tecnología que se tiene, hace difícil que se pueda ser muy selectivo o muy eficiente en la extracción de productos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente aparecen de pronto una tortuga, aparece de pronto un tiburón, ¿verdad? Que por ley se tienen que sacar, se tienen que devolver, ¿verdad? Pero entonces, si te agarran con un producto de estos, corres el riesgo de que te penalicen, ¿verdad? Y no solo eso. Entonces, al ser tan restrictivos, em, mucha de la pesca mar adentro puede ser hasta ilegal porque la misma policía no tiene la capacidad para vigilar que la legislación mar adentro se esté cumpliendo. Entonces se Ujú. meten embarcaciones extranjeras, embarcaciones locales, las mismas embarcaciones locales, que son las menos en realidad, porque las embarcaciones locales no pueden irse mar adentro, no tienen esa capacidad, ¿verdad? Logística, no tienen esa capacidad estructural para irse tan adentro como sí las extranjeras, ¿verdad? Entonces, eh, el guardacostas, la policía de guardacostas, que es la encargada de hacer cumplir la ley en los mares costarricenses, resulta que está diezmada, ¿verdad? Sí. Entonces, no solo Y, no se puede hacer cumplir la ley de pesca, sino que tampoco se puede hacer cumplir la lucha contra el narcotráfico. Entonces, volvemos al círculo vicioso de la gobernanza criminal, ¿verdad? y también, Di- Víctor, el que el guardacostas no pueda estar necesariamente cubriendo tanto territorio marítimo hace que esté muy al tanto de lo que pasa más hacia afuera y de ahí la implementación de la política criminal hacia el sector pesquero. Hay un detalle que me acabas de dar dato de la gente que cree que lo que se produce en el sector pesquero no resuelve ni beneficia al país. ¿Será acaso, y parafraseando el refrán popular, ojos que no ven, corazón que no siente? Somos tan distantes de la población pesquera en el día a día y en la realidad del conocimiento que no nos interesa saber que hay familias detrás y que al final de cuentas eso sí impacta no solo la seguridad alimentaria, sino el ejercicio de la productividad del país.
es que lo que te dije al puro principio, la actividad pesquera en Costa Rica tiene cara de pez, tiene cara de especie marina, no tiene cara de humano. Entonces, si no le ponemos también la cara de ser humano a esto, no vamos a poder diseñar una política pública sostenible. No vamos a poder enseñarle a esta gente porque no le preguntamos a esta gente. O nos quedamos cortos en, en- porque si le preguntamos, nos quedamos cortos en el análisis, porque no se ven los encadenamientos que produce la actividad pesquera. Es que Solamente se ve el impacto, que entre comillas ajá. voy a decirlo, negativo sobre sobre los mares que produce la actividad pesquera. Y no es un impacto negativo siempre y cuando no debe ser negativo siempre y cuando se haga de manera sostenible, que permita una recuperación adecuada de los productos, ¿verdad? Incluso ya hay cooperativas marinas, o sea, cooperativas del sector, ya tanto de granjas pesqueras en el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Como del mismo sector pesquero palangrero, un poco en la búsqueda de fortalecer capacidades, ¿verdad? Pero si no existe el acompañamiento adecuado del sector pesquero, hey, se sigue en ese problema de no poder darle las soluciones óptimas a las familias que dependen de la actividad. Porque una vez no estás montado cuando no estás montado en el barco, no hay otra cosa que hacer, salvo que en algunos casos te encuentren trabajo en construcción, por ejemplo, o que efectivamente se hayan dado a la tarea de capacitarse para emplearse en el sector turístico, que también es estacional, ¿verdad? Y eso es lo que menos se da, esos puentes son los que no existen o prácticamente no existen. Estamos hablando, ya para ir finalizando, nos quedan 3, 4 minutos, Víctor, al aire el día de hoy. Estamos hablando de un sector entonces que socioeconómicamente está en la línea de pobreza o muy vulnerable, que está a expensas de la gobernanza criminal por falta de política pública atendida de acuerdo a la necesidad, estando allá y no acá como se hace particularmente. Estamos hablando de que los problemas eh, que giran alrededor del sector pesquero nos presentan inseguridad, falta de educación, de acuerdo a lo que se necesita, porque somos muy tabla rasa en todo el país sin ver las particularidades de cada población, me parece, y que estamos hablando de un escenario de puerto de costa más bien, muy distante de las necesidades del país. ¿Es así el resumen? Sí, sí, si lo querés ver de esa manera, o sea, hay brechas importantes todavía entre lo que la política pública dice y lo que ha tenido capacidad de hacer. O sea, se ha llenado de muchas buenas intenciones, pero no está generando los puentes para que la población que depende de la pesca eh, desarrolle las capacidades para explotar de manera eficiente el, el producto marino costero. O sea, nuevamente, tenemos 600.000 kilómetros de mares y no los estamos aprovechando. Y está bien que queramos protegerlos porque es parte de nuestro ADN también y el ser pioneros en esta protección de la naturaleza, pero si tenemos a la gente muriéndose de hambre, es muy difícil que vayan a querer proteger a la naturaleza, ¿verdad? Es que Por- política de conservación con hambre es difícil de sostener, Víctor. es muy difícil, es muy difícil. Y imagínate que la ley de pesca, la primera ley de pesca de Costa Rica data de 1948, Ujú. más o menos. O Sí, sea, sí. desde ese momento.
se viene de alguna manera legislando de manera visionaria en torno a la normativa de la actividad. Sin embargo, no hemos sido tan eficientes en darle a la población que se dedica a las artes pesqueras eh, las herramientas, como se han hecho en otros países, ¿verdad? Así es. España, por ejemplo, los nórdicos, los asiáticos, Japón, China, o sea, son países que, eso sí, a costa del medio ambiente, a costa de de los recursos naturales, han aprovechado de manera más eficiente el recurso marino. Aquí, de de manera lógica y correcta, hemos pensado en que se debe promover la actividad económica siempre y cuando sea sostenible con el medio ambiente, ¿verdad? Pero no damos Y las herramientas para que eso suceda, me parece. Y con esa cor- reflexión quisiéramos terminar el día de hoy. Víctor, te agradecemos correcto. el programa. Gracias a vos más bien. Y aquí yo creo que lo que debería quedar, especialmente para los próximos diputados, ¿verdad? E incluso para los que actualmente es que le abran el espacio a las comunidades pesqueras, o sea, que los escuchen, que vayan al terreno. Una de las grandes debilidades en política y especialmente del Congreso, vos que estuviste ahí, lo sabes, es que a los diputados les cuesta ir al terreno Así es. y es Eso parte de es. la gestión. Vaya a la calle primero, ¿verdad? Así es. Muchas Vaya, gracias, gaste. Víctor. Un gusto de verte y de saludarte. Muchas gracias a vos por el espacio. Igualmente, y gracias a todos los que han estado en sintonía. Red Democrática, edición Costa Rica al Espejo, todos los miércoles de 10 a 11. No se lo pierda. Empezamos hoy con el sector pesquero. Tome nota y apliquemos sensibilidad humana. Pongámosle rostro a la actividad productiva para que todos podamos estar mejor. Hasta la mañana, si Dios así lo permite.